Tingnan nyo ito mga idol, Pinoy na dumayo sa Mexico, pinabagsak ang kanilang champion, hindi nakabangon, muntikan pang madaya ang ating kababayan. Usapang boxing, palitan ng mga malalakas na kamao. Sa mundo ng boxing, hindi sapat na mahusay ka, hindi sapat na wala kang talo. Dahil kung isa kang Pilipinong lumalaban sa ibang bansa, kailangan mong pabagsakin ang kanilang pambato upang masigurado ang panalo. Ito ang hamong hinarap ng mandirigma mula General Santos City, si Jade Bornea. Nagmula siya sa lungsod na pinanggalingan ng nag-iisang Manny Pacquiao at matapos makapagtala 17 na panalo, 11 dito ang knockout at walang talo. Nabigyan siya agad ng malaking laban sa Mexico. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang knockout artist na si Mohamed Obadi. Mapanganib, malakas, at sanay magpatumba ng kalaban. Ngunit pagsapit ng ikatlong round, si Obadi mismo ang bumagsak sa mga kamao ng Pinoy. Dahil sa impresibong panalong iyon, nagustuhan ito ng mga Mexican boxing fans at makalipas lamang ang 7 buwan, muli siyang pinabalik sa Mexico. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ordinaryong kalaban ang inilagay sa kanyang harapan. Isang veterano, isang kampiyon, at isang mandirigmang lumalaban sa sarili niyang bayan, si Ivan Meneses, ang Latino flyweight champion. Malinaw ang sitwasyon para kay Bornea. Nasa Mexico siya, kalaban niya ang paborito ng mga manonood. At kung hahayaang umabot sa desisyon ng laban, maaring mawala sa kanyang mga kamay ang tagumpay. Kaya iisa lamang ang ligtas na paraan, pabagsakin ang Mexicano. Naganap ang kanilang sagupaan sa La Paz, Mexico. Bago yan, palike at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Sa pagtunog ng bell para sa unang round, walang takot na sumugod si Bornea. Suot ang itim at puting trunks, matapang niyang hinarap ang pambato ng Mexico. Maingay ang mga manonood. Lahat ay pabor kay Meneses, ngunit nanatiling kalmado ang Pinoy. Hindi siya nagpadala sa ingay, hindi siya nagpatinag sa pressure. Sin duda alguna, y que en algún momento te confías en el récord y te sacan un susto. Y empezó con esta izquierda 2 veces el cuerpo, y llegó. Hermano, Don Ovare también manda un saludo para el equipo. Mientras aquí, el pollito se mueve, pero está muy tranquilo. 118 en el peso gallo. Tira cada mano con todo, Sí, respondió por ahí el mexicano con esa cachita de mano izquierda, pero no es suficiente. Para ganarse el respeto siquiera. Claro, frenar. Para Bornea trabajó y alguna derecha a la cabeza ante un Pollán. No hace una gran exhibición en el ataque, simplemente hace lo justo. Correcto, no llega al esfuerzo superlativo. Mi estimada Mariela Espinosa es residencia en Monterrey y ahora le gustó México para combatir. El filipino que se lo está tomando con calma, no se apresura. Efectivamente, con mucha calma, bien ordenado. Dio por ahí el mexicano con esa cachita de mano izquierda, pero no es suficiente. Para ganarse el respeto siquiera, Claro, deja de Bornea. no lo puede frenar. Bombazo de mano izquierda del filipino. De ganar la eliminatoria Mohamed Obad Maldonado, un hombre de boxeo, de familia boxística. Un abrazo también para el buen otro. Llega el esfuerzo superlativo. Mi estimada Mariela Espinosa, Bornea recién peleó allá en tu residencia en Monterrey y ahora queda poquito más de 2 minutos en este segundo capítulo, atacando las zonas blandas de nueva cuenta. Ese gancho. Con malas intenciones, profe Irusta. Bornea poco a poco demostrando su calidad, sus argumentos que lo tienen al borde de disputar un campeonato del mundo ya en las 115 libras. Es el pleito pactado en las 118 en el peso gallo. Tira cada mano. Nueva cuenta, haciendo lo suyo, desquitando por ahí el pollito Meneses, un hombre dando a la élite de la 102. Ahora con este Jade Bornea que está tirando lumbre en el ensogado allá en la arena de La Paz. Hace lo que puede, pollito. Esto estaba a punto de... Pagsapit ng ikatlong round, nagsimula ng maramdaman ng Mexicano ang tunay na bigat ng mga suntok ni Bornea.
Unti-unti nang pumapasok ang mga kombinasyon ng Pinoy at sa bawat malinis na tama, mas nagiging maingat si Meneses Llegaba el quinta risas. Acá con Nobali muy tibio, recuerda Chava, como que no, todavía es el round 2, round 3, que llevó a Dalón Nobali y no se levantó. Por el pollito está buscando la pelea, es lo que tiene que hacer, tiene que ir con todo para enfrente de tremendo pegador. También descarga la derecha a fondo, ¿eh? Hasta ahora Y el castigo a la zona hepática le hace mucho daño al peleador. bien. Es correcto, no llega a... Acá con Nobali muy tibio, recuerda Chava, como que no, todavía es el round 2, round 3, no despertaba, pero luego tremendo golpe que llevó a Dalón Nobali y no se levantó. Bornea tiene dinamita en los puños, pero el pollito está buscando la pelea, es lo que tiene que hacer, tiene que ir con todo para enfrente de tremendo pegador. Y ahora además, mala noticia para el pollito, Bornea también, ese gancho lo vete muy bien y se afirma para meter la mano esa. Hace daño y lo sabe. Ahí cambió de guardia. Se le está preparando el azul. Bien ahora desde la guardia surta Bornea, el 1-2. Sobre el gallo. Sí, señor. No hay ningún pollito dando batalla el hombre, ¿eh? No se entrega, ¿eh? Y eso obliga. Sa ika-4 na round, mas lalo pang uminit ang laban. Sunod-sunod ang mga suntok ni Bornea, ngunit matigas ang Mexicano. Kahit ilang beses nang tinamaan, ayaw pa rin nitong bumagsak. Más peligrosos, profe. Experiencia y amor propio y profesional con un tipo entero como este Bornea que trabaja muy bien al cuerpo, metió mano muy allá. Lastimando a dos manos en este momento, pero se ha dado. Profesionalista, porque hay que estar ahí, ¿eh? Con un tipo entero como este Bornea que trabaja muy bien al cuerpo, metió manos muy duras, pero ahí está el pollito, no se entrega. Sí, Coach y al Marvin, momento, no, porque ¿cómo está, Coach cuando Marvin? ataca no es un ataque alocado ni mucho menos. No, Coach Marvin Zamudio. muy ordenado es, desperdicia muy pocos golpes. Se paró de zurdo justamente para meter bien la izquierda a fondo. Cuchillazo. Lleva cuenta, haciendo lo suyo, desquitando por ahí el pollito Meneses. Un hombre, le decíamos, de 1000 batallas. There you go. Se hace respetar, terminen abucheando, profe, ¿eh? Claro. Está... Sí, Y vuelva a lo básico. Realmente con ese trabajo al cuerpo lo fue. Todo un profesional este pollito Meneses que no vino. Dio el pollito Mike, haciendo ¿cómo está lo que Mike? puede. Ay, vaya, No vino a pasear como decía el Chava, pero Y el pollito Meneses, después de vuelta Pero concuerdo con el profe, está haciendo lo más que puede y eso no es suficiente para lograr. muy punzante con esa izquierda que tira a fondo. Y todavía. Round 5. Uy, sí, 10-9 en los dos rounds anteriores ya me perdí toda la pelea, pero podía ver lo que estaba haciendo el pollito, ese saltito cuando tira los golpes para cortar la distancia, ¿no? Y poder llegar a Bornea, pero concuerdo con el profe, está haciendo lo más que puede. Mucha lona este pollo Meneses. Mayna Jane. Ay, ay, ay. Acá con Nobali muy tibio, recuerda Chava, como que no, todavía es el round 2, round 3, no despertaba, pero luego tremendo golpe que llevó a Dalón Nobali y no se levantó. Es un volume Tiene que llegar al destino porque confía bastante en su cuerpo. Veamos, primero la defensivo el pollito, ¿eh? Sí. Les consulto a ustedes dos que saben más que yo. Bornea, aunque se planta con Pagsapit ng ika-6 na round, kontrolado na ni Bornea ang laban, lamang siya sa mga puntos, mas mabilis, mas malinaw tumama, at mas aktibo sa bawat palitan. Pero hindi pa rin siya nakontento. Alam niyang nasa teritoryo siya ng kalaban, kaya kailangan niyang pabagsakin ang kalaban. No cediéndole toda una iniciativa ahí al pollito Meneses porque se le venía la noche, lo tenían contra las cuerdas, ando siempre con la derecha al pollito Meneses que mueve ahora la cintura. en la sala. Sí, otro 10-9 para el filipino. Que salió ahora con todo. Lamang. ¿Eh? Y desde la Lamang zurda, kapatid. parece la guardia desde la que mejor efectividad tiene sobre el ensogado. Sí, creo que la potencia está ahí en el sur.
Y atacando como mandan los carros. Muy Te das interesante. cuenta ahí. Sí. Y cuidado con ese ya. Yes, isang volume ba Tiene que yan llegar a dito? destino porque confía bastante en su cuerpo. Veamos, primero la defensivo el pollito, ¿eh? Sí. Les consulto a ustedes dos que saben más que yo. Bornea ha decrecido de alguna manera. Había salido por un momento como para definir la pelea, pero convengamos en que el pollito no lo dejó. Su ritmo ha decrecido de alguna manera. Lo dejó. Y poco los golpes que tira llegan. At sa ikapitong round, dumating ang pagkakataon, nagpakawala si Bornea ng isang solidong kanan, sinundan niya ito ng isa pang kanan sa tagiliran. Biglang napahinto si Meneses, nagreklamo itong tinamaan daw siya sa likod. At matapos ang insidente, hindi na niya ipinagpatuloy ang laban. El pollo Meneses, Un golpecito golpe en el riñón. Sí, no lo vi, confieso que no lo vi, pero la queja es notoria. Dahil sa kanyang reklamo, muntik pang madisqualify ang ating kababayan. Ngunit sa huli, hindi nagtagumpay ang protesta ng kampo ng Mexicano. Idineklara si Jade Bornea bilang panalo sa pamamagitan ng technical knockout sa ikapitong round. Sa harap ng mga Mexican fans, sa mismong baluarte ng kanilang kampiyon, muling nanaig ang mandirigmang Pinoy. Pero para sa inyo mga idol, tama lang bang ibinigay kay Jade Bornea ang technical knockout na panalo? Ilagay ang inyong sagot sa baba, isama na rin ang inyong lokasyon para alam natin saan umabot ang suporta ng mga Pilipino sa ating mga boxers. Lagi niyong sundan, huwag Bago yan, nagpapahuli. palike at subscribe na lang kasama ang bell. Balikan niya Malaking ang tulong laban yan ng sa mga aming mga Pinoy na content di review. nagpapagabi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan. World champion na si Luis Neri.